Bueno, en este video vamos a charlar de la situación de Medio Oriente y vamos a tener en cuenta los distintos puntos que se ven en la pantalla. La definición de un área geográfica indefinida, la religión en la constelación política, el Oriente Medio en las políticas globales y las dinámicas regionales, la organización de la Conferencia Islámica, el desarrollo económico y la aparición del sur islámico y las ideas del texto de Enrique Herzkovich. Bueno, con lo que respecta, antes de empezar a hablar sobre estos distintos aspectos, tenemos que responder a la pregunta de qué es Medio Oriente. Hay distintas interpretaciones sobre este término y una de ellas está relacionada, una de ellas lo define como eurocéntrico. Esto quiere decir que fue un término establecido por las potencias pertenecientes al mundo occidental. La segunda definición está relacionada con el ámbito militar, formado durante la Primera Guerra Mundial, que incluye a las distintas poblaciones y potencias que estaban ubicadas en esa región. Y por último, otra de las interpretaciones que existen es que Medio Oriente es un término subjetivo, por lo cual puede modificarse a partir de diferentes perspectivas. Además de esto, también fue utilizado en diferentes aspectos, como por ejemplo también para referirse a la zona que está localizada alrededor del Golfo Pérsico, y también otra de las interpretaciones se encuentra relacionada con el acuerdo Sykes-Picot, que fue el que también delimitó algunas de las regiones de Medio Oriente, que bueno. ¿Qué significó el acuerdo de Sykes-Picot, Angie? Bueno, fue un acuerdo firmado por la Triple Entente y ahí se repartieron como el control de diferentes zonas de Medio Oriente. Entre Gran Bretaña y Francia, ¿no? Entre Gran Bretaña y Francia. Bueno, los británicos se quedaron con la región que se extiende desde el Mediterráneo central hasta el subcontinente indio. Y bueno, las fuerzas militares que se encontraban en estas zonas tenían el nombre de Comando Oriente Medio. Esto no les generó mucha simpatía para los habitantes de esta región, ya que consideran que busca romper con la patria árabe, digamos. Bueno. O sea que el concepto de Oriente Medio como que empieza a tener como diferentes significados, depende de quién lo toma y lo adopta. Claro, como esa tercera definición que existe. Bueno, en cuanto a la distribución geográfica, hay muchos conflictos, como por ejemplo la integración o no de Turquía, Afganistán, Libia dentro de esta región, o también el norte de África. Listo. Bueno, con respecto al rol y la importancia que tiene el Islam dentro el Islam relacionado con la política dentro del Medio Oriente, fueron surgiendo diferentes discursos. El primero era el empleado por los regímenes monárquicos y autocráticos ubicados en Arabia, en el cual la religión tenía un papel muy importante. Luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir movimientos que defendían la nación árabe, pero se basaban en la religión, pero realmente no, solo era un mecanismo para atraer a las masas. Eran grupos anticolonialistas también. A partir de 1979, en Irán se da la Revolución Islámica, o Revolución Iraní, en la que se establece la República Islámica, en la cual nuevamente el factor religioso vuelve a jugar un papel muy importante. A partir de esta república, en el resto del mundo árabe se empieza a reivindicar la oposición, que busca tener un gobierno en el que el Islam juegue un papel
más importante. Usan la religión para justificar sus actos militares que realizan tanto en su territorio nacional e internacionalmente, ya que también son anticolonialistas. Unos claros ejemplos de estos puede ser el Hezbollah, que se encuentra en el Líbano, y el grupo Hamas en la región de Palestina. Y eso. Luego, en cuanto a la importancia geopolítica del Oriente Medio, hay diferentes aspectos para tener en cuenta. Para comenzar, es que el Oriente Medio es ampliamente conocido por las reservas de petróleo que se encuentran bajo los pies de los habitantes. Por otra parte, el Oriente Medio es conocido históricamente por ser las puertas a el lejano Oriente, por ser las puertas de la Europa continental a las tierras del Imperio Medio o China. Por otra parte, actualmente existe localizaciones importantes como son el Canal de Suez o los diferentes tuberías de petróleo en Siria, que juegan un papel estratégico muy importante al momento de disputarse diferentes territorios. Por último, la presencia de regímenes poco democráticos o de estados que están en vías de ser considerados estados fallidos genera la oportunidad perfecta para que diferentes potencias tomen la oportunidad para intervenir en la región y desarrollar las actividades que consideren necesarios. Por otra parte, las dinámicas regionales que tienen que ver con las relaciones inter-Medio Oriente son bastante inestables. Existen muchas naciones dentro de la región del Medio Oriente que no poseen un Estado que las respalde. Por lo tanto, el concepto de Estado-nación no está completamente establecido en este lugar. Por otra parte también, la religión del Islam posee una división bastante amplia con respecto a las ramas del sunismo y el chiismo, y esto también contribuye como otro factor que desestabiliza la región en su totalidad. A su vez, el aspecto de la religión ha necesitado la organización en diferentes grupos, en diferentes instituciones, para poder llevar a una política regional mucho más estable. Y de esto va a hablar Cassandra. Esta organización que mencionó Nicolás es la organización de la Conferencia Islámica, que es la mayor organización intergubernamental islámica y una de las instituciones más significativas de la política islámica a nivel global. Está compuesta por 57 estados, repartida en 4 continentes y fue establecida en el año 1969. Este organismo tiene como función resguardar los intereses del mundo musulmán, interviniendo en las políticas nacionales. Y para poder adherirse como miembro de este organismo, es la principal característica que debe tener un Estado es ser musulmán, y es a partir de esto que se plantea la idea del Islam como una fuente de unidad. Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto económico de Oriente Medio, es necesario, focalizarse en cómo crece económicamente la región. Entonces, teniendo en cuenta que se está viviendo un contexto de creciente globalización, en donde hay una integración de la economía mundial de acuerdo a los parámetros del mundo occidental capitalista, hay un grupo de países islámicos que, como ya se dijo, son aquellos donde la mayor parte de la población ejerce o practica el Islam como religión. Bueno, estos países islámicos en vías de desarrollo y ubicados en el sur de la región, tanto en el continente asiático como africano, van a crear una institución, un organismo en paralelo al que dijo Cassandra.
y este se va a llamar D8 o Developing Aid. Y lo que va a querer este organismo, conformado por el núcleo de los países islámicos, es decir, Turquía, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh, Irán, Nigeria y Egipto, es generar un entorno de cooperación económica, teniendo en cuenta que se vive un contexto de marginación por parte de la comunidad internacional de Medio Oriente en lo que tiene que ver con las políticas económicas y internacionales en general. Entonces, lo que se va a buscar es fomentar los lazos económicos, cooperando en lo que tiene que ver con las finanzas, el comercio, los recursos también estratégicos como es el petróleo y el gas. Y entonces lo que se va a buscar es que este pequeño grupo de países que realmente representan el PBI del mundo islámico es, digamos, el 60%. Claro, lo que van a querer, como representan realmente gran parte de la concentración económica, van a querer revitalizar al mundo islámico delante o a los ojos de la comunidad internacional. Es decir, poder aparecer en la comunidad internacional y finalmente intervenir de alguna forma en las políticas que se tienen en cuenta. Y bueno, de hecho, esto en algún punto lo van a lograr, pero la organización en sí realmente no va a tener mucho éxito. Tengamos en cuenta que se funda en 1997, no va a tener mucho éxito porque no logra, digamos, mantener objetivos claros, unificados, sino que realmente los estados que organizan este organismo, que lo fundan, se van a unir a él simplemente por motivos que tienen que ver con el crecimiento individual, es decir, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de estos estados comunidades. Entonces, en este sentido, tengamos en cuenta que la situación política, sociopolítica en estos países es muy complicada y entonces eso lleva a la comunidad internacional a aislarlos. Entonces, al mostrar una entidad económica muy fuerte, eso hace que en algún punto les hace creer a estos países que eso les va a permitir mostrarse y integrar el marco internacional. Pero bueno, también van a surgir muchos conflictos con Estados Unidos, por ejemplo, que ven a este organismo como una amenaza en algún punto por representar un organismo anti-occidentalista. Porque lo que se propone a los ojos del mundo occidental es políticas en contra de la economía capitalista y por tanto del mundo occidental. Ya con todo esto dicho, es necesario hacer mención a lo que dice Enrique Gersovich en su texto que trata justamente de explicar las causas del éxito del discurso islámico, haciendo un análisis histórico y estableciendo la relación existente entre la religión y la política. Asimismo, intenta marcar la diferencia presente entre los diferentes grupos que buscaron legitimarse en el poder político a través del uso del Islam, o también explicando los diferentes casos de partidos políticos en los cuales la investidura del Islam sirve como navío para terminar desarrollando otro tipo de ideologías políticas, o directamente de partidos políticos cuya finalidad con la religión es el simple hecho de poder legitimar hechos o grandes intervenciones militares o gobiernos autocráticos. Por último, el autor arriba a la conclusión de que la religión fue últimamente desvinculada de su finalidad inicial para ser readaptada al discurso político moderno y de esta manera cumplir la finalidad que los diferentes agentes políticos le quieran dar.